Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva nele, compartilhe aí essa live, acione as notificações. Hoje nós vamos ter a nossa terceira palestra da nossa conferência Os Cânticos do Senhor. E já quero dizer para vocês que no primeiro comentário tem aí o Google Drive. Vocês podem baixar um material que vai ser usado aqui pelo nosso palestrante, ok? Sem mais, vou passar aqui para o meu irmão Joel, se ele vai estar apresentando o nosso palestrante desta noite. Um abraço aí para vocês. Boa noite a todos, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje está conosco o reverendo Jorge Luiz Ortiz. Então, pastor Jorge é ministro na igreja Free Church of Scotland Continent, na Escócia. Porém, o seu ministério é na Espanha, em Barcelona. O pastor Jorge tem trabalhado muito com os irmãos da América Latina, Colômbia, né, e outros países. E também, agora, atualmente, tem trabalhado com irmãos em Braga, Portugal, formando, né, um presbitério dessa igreja escocesa lá no continente. O pastor Jorge escreveu alguns livros sobre salmodia, e o tema dele hoje é a salmodia e a piedade na vida cristã. Falei com ele sobre se ele falaria inglês ou espanhol, então será em espanhol, e não vai haver aqui o tradutor, tá? Em espanhol. Falamos que lá em Portugal, ele disse que ensina, prega em espanhol, e os irmãos compreendem muito bem. Caso haja alguma dúvida, algum problema, alguma palavra, como o irmão Eduardo comentou, você pode ver no primeiro comentário o texto em português. Então, pode já abrir e ir acompanhando, né? Também pelo texto, caso seja necessário, caso você precise. Ok? Então é isso, nós vamos começar. O pastor Jorge tem falado muito, trabalhado muito nessa área dos salmos, né, da salmodia, e além de ter escrito livros sobre o assunto, também ele que trabalhou no desenvolvimento do saltério, que é em espanhol, e tem sido usado pelos irmãos aqui na América Latina, né, os países que falam espanhol. Nós falamos português, então não é um saltério para nós, mas o saltério que ele fez é baseado nas Melodias de Genebra, os 150 salmos, e ele disse que agora vai ter uma revisão, né, desses salmos. Então, o pastor tem trabalhado muito nessa área, por isso também o convidamos, e ele, com toda a sua disponibilidade, irá nos agraciar aqui com essa palestra sobre os salmos e a piedade cristã. Então, podemos começar. Pastor, podemos empezar. Muy bien. Muchísimas gracias, hermano Joelson. Y bien, pues para mí es un inmenso placer, un gran placer y un gran honor también el tener esta conferencia que se me ha pedido, que hable acerca de los salmos en la piedad cristiana. Y la verdad es que personalmente encuentro que haya pocos temas que para mí personalmente me resulten más agradables de hablar, además de también útiles y beneficiosos para los cristianos y para la Iglesia. La idea principal que querría transmitir en esta conferencia, en esta palestra, es que los salmos son la máxima expresión de la piedad cristiana, de manera que la piedad cristiana no se puede concebir o no se debería concebir sin los salmos de la Biblia. Los salmos de la Biblia son los que hacen nacer la verdadera piedad a Dios y la nutren y la sustentan de una manera totalmente particular.
los salmos como palabra de Dios que es, o que son. Los salmos son un medio de gracia por excelencia para los hombres, particularmente a los creyentes. Y esto que digo no solo se refiere a los salmos escritos en la Biblia y que leemos directamente en la Biblia, sino también a los salmos que se cantan, por ejemplo, en la iglesia, por supuesto, siempre en la medida que, o según si, en la medida que sean fieles al original de las Escrituras. Es algo parecido a lo que ocurre con las traducciones de la Biblia desde los originales, los textos originales. Bien, pues el enfoque de esta charla, de esta palestra, quiere ser totalmente positivo, totalmente alejado también de cualquier tipo de confrontación o de polémica, que particularmente, personalmente, es algo que siempre trato de rehuir en cuanto a este tema. El objetivo de esta palestra es que podamos ver todos los cristianos el inestimable tesoro de piedad y de espiritualidad que tenemos en los salmos. Y este tesoro es nuestro, de todos los creyentes. Y lo tenemos continuamente al alcance de la mano. Y bien, pues esta charla va a tratar de 3 puntos principales. El primero es los salmos en la piedad de cada día en la iglesia. El segundo punto, los usos de los salmos para la piedad cristiana. Y en tercer lugar, vamos a tratar la cuestión especial acerca de los salmos imprecatorios, de la Biblia. Si hemos de usarlos, si forman parte también de nuestro uso como creyentes, como iglesia. Bien, pues vamos a comenzar entonces por el primer punto, los salmos en la piedad diaria de cada día de la iglesia. Y bien, los salmos siempre han sido la médula, la esencia, la vida de la piedad cristiana. He escrito un libro que se publicó por primera vez en el año 2017 acerca de la salmodia exclusiva sin instrumentos musicales, y este libro está a punto también de ser republicado en la segunda edición con el título de Solo la Palabra. Hago mención de esto porque en este libro demuestro que la Iglesia cristiana solo cantó los salmos de la Biblia en los primeros siglos de su existencia. Esto, pues, en continuidad con la práctica de la sinagoga en los tiempos de Jesús. Posteriormente, durante la Edad Media, los salmos dejaron de tener este lugar en el culto público, este lugar en solitario, en exclusiva,
porque progresivamente se añadieron otros tipos de cantos de composición de hombres humana. Pero no es este punto el que quiero tratar. Hago alusión a esto porque, a pesar de que este papel de los salmos en la Iglesia, como sabemos, ¿no? Como vemos, lo conocemos todos, ¿no? Este papel en exclusiva ha prácticamente desaparecido, casi del todo, en las iglesias. Sin embargo, hay una especie de reducto, resto, remanente que sí que se ha mantenido. Y este reducto, resto, remanente da testimonio de este papel fundamental que tuvieron los salmos en la vida de la Iglesia durante los primeros siglos. Me refiero a la llamada liturgia de las horas. Antes se conocía como breviario. A partir de Vaticano II se le llama liturgia de las horas. No sé si estamos muy familiarizados o al corriente de esta práctica, que es también muy antigua, que consiste en marcar una serie de horas a lo largo del día, cada día del año, de ahí el nombre, liturgia de las horas. Marcar unas horas, pues, para orar o para hacer un breve culto a Dios. Entonces, estas horas tienen unos nombres, están los maitines por la mañana, los laudes por la mañana, la hora sexta, la hora novena, las vísperas por la noche, etcétera. Hay más. Y bien, pues el punto es que en cada hora hay un salmo o salmos a cantar, asignados, y solo se canta normalmente salmos. En todo caso, siempre hay salmos. Esto es una práctica muy antigua desde los primeros siglos. Aquí en España también la iglesia visigótica, la iglesia mozárabe, la iglesia visigótica antes de la invasión musulmana, bueno, ya se hacía también. En fin. Y esto se ha mantenido hasta nuestros días. Esto lo sigue haciendo la Iglesia romana, la Iglesia católica romana. Pero también nos encontramos con algo parecido en el resto de iglesias, como la Iglesia luterana, la Iglesia anglicana. Me imagino que la metodista, aunque no lo sé seguro, pero bueno. La Iglesia anglicana, por ejemplo, tenía en el primer libro de oración común, después de la Reforma, tenía una versión algo modificada de este llamado culto o servicio de horas, pues solo establecía como obligatorios 2 cultos cada día, uno a la mañana y otro a la tarde. Y bueno, hago mención de esto, no es porque estoy, propugnando o defendiendo que se instaure este servicio de horas, ¿no? Pero, por ejemplo, el libro de oración común establecía que se leyeran o que se cantaran todos los salmos,
todo el salterio durante un mes. Es decir, que se cantaba y se leía todo el salterio 12 veces al año en las reuniones, en los cultos, ¿no?, que se hacían, ¿no? Si los pastores no hacían estos cultos, pues se consideraba que lo tenían que hacer personalmente en sus casas. Entonces, ya digo, como reformado y como presbiteriano que soy, no estoy ni abogando ni defendiendo implantar, por supuesto, esta liturgia entre nosotros, que además es algo inviable porque es algo más bien de monasterios, de la vida contemplativa, de la vida apartada. Pero digo esto para mostrar que en la Iglesia cristiana se lleva 2000 años leyendo y cantando 2000 años a diario los salmos de la Biblia. Cada día, durante 2000 años. Y la cuestión es que la Iglesia ni los creyentes nos cansamos de hacerlo. ¿No es esto algo absolutamente asombroso? ¿Qué otra canción se puede estar cantando o leyendo, ¿no? ¿Qué libro se puede estar leyendo? Pasa exactamente igual que con la lectura de la Biblia. ¿Con qué otro tipo de composiciones, de canciones se podría hacer esto? Cada día del año, durante siglos, durante milenios, sin que se agote su significado para nosotros, sin que nos cansemos, sin que siempre vuelvan a parecernos nuevos. Esto demuestra claramente que los salmos son una categoría especial de cánticos para nosotros, los cristianos y la Iglesia, y que son precisamente los que Dios ha designado, nos ha dejado, para que con ellos oremos y nos relacionemos con Él. Y de esta manera, pues paso al segundo punto de la conferencia palestra, que es el uso de los salmos para la piedad cristiana. Desde el inicio mismo del cristianismo, puesto que los salmos han tenido esta posición, este lugar tan especial en nuestra piedad, pues desde los primeros tiempos del cristianismo se han escrito obras acerca del uso de los salmos por los cristianos. Como digo, esto desde los inicios, ¿no? De esta manera, uno de los primeros fue el padre Atanasio de Alejandría, las fechas, los años 275 hasta 373 después de Cristo, y él escribió una carta a Marcelino acerca de la interpretación de los salmos, y en esta carta Atanasio expone el uso que podemos hacer de los salmos. Lo extraordinario de esta obra, por otra parte no es tampoco muy extensa, es que lo hace salmo por salmo prácticamente, por orden además. Por lo que esta obra tiene un inmenso valor para nosotros, para poder ver la interpretación y el uso de cada salmo en la Iglesia desde los primeros tiempos. De esta manera,
vemos cómo los salmos, según Atanasio, sirven para la conversión a Dios. Voy a leer una cita de él en el párrafo 10 de su carta que dice: por ejemplo, está la prescripción de convertirse. Convertirse es cesar de pecar. Pero allí, en el libro de los Salmos, también está representado cómo convertirse y qué es necesario decir sobre la conversión. Y de nuevo, ha dicho Pablo, la tribulación engendra en el alma la paciencia la virtud probada esperanza, la esperanza no avergüenza. Todo esto en Romanos 5. Pero, continúa Atanasio, en los Salmos está escrito claramente también cómo hay que soportar las tribulaciones y qué es necesario que diga el atribulado también después de las tribulaciones y cómo es probado cada uno y cuáles son las palabras de los que esperan en el Señor. Pero no solo eso. Atanasio habla de los salmos de una manera muy especial. Los llama como si fueran espejo del alma. Y voy a leer otra cita. Dice: me parece que para quien salmodia, tales los salmos llegan a ser como un espejo, para comprenderse tanto a sí mismo como también los movimientos de su propia alma, y así, percibiéndolos, pueda exponerlos. Y así, en suma, cada salmo ha sido dicho y compuesto por el Espíritu, de modo que en ellos, según se ha mencionado antes, se puedan comprender los movimientos de nuestra alma, y todos ellos como si fuesen dichos acerca de nosotros. Son nuestros como discursos propios, para memoria de los movimientos en nosotros y para corrección de nuestra conducta. Pues los que han dicho, los que salmodian, estas cosas también pueden ser modelos y caracterizaciones para nosotros. Párrafo 12. Atanasio no fue el único que escribió. En el siglo VIII, el teólogo principal en los días de Carlomagno, el emperador, el teólogo principal era Alcuino de York, sus fechas 735-804, escribió también una obra acerca del uso de los salmos. A diferencia de Atanasio iba salmo por salmo, Alcuino tiene un enfoque más temático, agrupando los salmos en 9 usos principales. Voy a ahora enumerar estos usos principales con las palabras de Alcuino. Y bueno, no voy a dar toda la lista de los salmos, simplemente los 2-3 primeros que él cita. Entonces voy a ir uso por uso. Primer uso de los salmos, dice Alcuino: si quieres arrepentirte de tus pecados y al confesarlos pedir perdón por tus transgresiones en cuanto puedas, atentamente, no con la celebración de las palabras, sino con el pensamiento y la búsqueda en tu mente, dice, canta los 7 salmos davídicos, cuyo comienzo son Salmo 6,
Señor, no me reprendas en tu furor. Salmo 101. Señor, oye mi oración. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, etc. El segundo uso. Si deseas iluminar tu mente con alegría y felicidad espiritual y prometerte una gran esperanza de la indulgencia de Dios, y si queréis orar, encaminad vuestro ánimo a la virtud de los salmos. El Salmo 17, oye, oh Jehová, la justicia. Salmo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Salmo 31, en ti, oh Jehová, he confiado, etcétera, etcétera. Y no podréis explicar tan perfectamente con vuestra lengua ni con sentido humano vuestra miseria y tribulación y la agonía de varias tentaciones para implorar su misericordia, como en estos salmos y otros como ellos. El tercer uso dice: si queréis alabar a Dios Todopoderoso y su majestad y todos sus beneficios que fueron dados a patriarcas y los profetas al género, por los patriarcas y profetas al género humano desde el principio del mundo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, dice, por la encarnación de su Hijo eterno. Entonces, estos salmos son, por ejemplo, el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, el Salmo 120, a Jehová invoqué estando en mi angustia, etcétera, etcétera. El cuarto uso: si estás afligido por diversas tentaciones y estás atado por todas partes por tentaciones humanas o espirituales y te ves abandonado por Dios, que generalmente deja a sus santos para ser probados por un tiempo, y por eso te parece que la tentación es más grande de lo que puedas soportar, canta en tu interior esos salmos y el Dios misericordioso te ayudará inmediatamente y te hará soportar la tentación que estás a punto de sufrir. Por ejemplo, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 64, escucha mi voz, oh Dios, en mi queja, etcétera, etcétera. El quinto uso: si la vida presente te es tediosa y tu mente se deleita en contemplar la patria celestial y buscar al Dios Todopoderoso con ardiente deseo, canta estos salmos con una mente atenta, y el Dios misericordioso antes consolará tu mente. Salmo 42, como suele por las fuentes. Salmo 84, cuán amables son tus moradas, etcétera, etcétera. El sexto uso: si entendéis que sois abandonados por Dios en las tribulaciones, cantad estos salmos con corazón contrito, y Dios os hará inmediatamente felices en todas vuestras tribulaciones. Salmo 12, ¿hasta cuándo, Jehová? Salmo 44, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, etcétera, etcétera. El séptimo uso: después de recibir el descanso y en tiempos de prosperidad, cantad estos salmos de alabanza. Y en todo tiempo, sea de prosperidad o de adversidad, pues cantad siempre. Por tanto, nadie puede explicar el poder de este nombre en el que cada criatura invoca para alabar al Creador. Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová. Salmo 30, te glorificaré, oh Jehová. El octavo uso dice: si quieres ejercitarte
en lo más profundo de tu mente en alabanzas y preceptos divinos y mandamientos celestiales, canta una parte del Salmo 119. Y aunque puedas contemplar y escudriñar el poder de este salmo hasta el final de tu vida, creo que nunca podrás comprenderlo por completo, en el cual no hay versículo que no contenga el camino de Dios o la ley, el mandamiento, el precepto de Dios, palabras, justificaciones, juicios, discursos. Por lo tanto, no hay necesidad de que extiendas tu mente a través de diferentes libros. Ya está el Salmo 119, es lo que viene a decir. Y el noveno y último uso dice: en tu salterio hasta el final de tu vida tienes material para leer, estudiar y enseñar, en el cual hallaréis los libros proféticos, evangélicos, apostólicos y todos los espiritualmente divinos, y hallaréis allí profetizada la primera y la segunda venida del Señor. También encontrarás la encarnación y la pasión, la resurrección y la ascensión y todo el poder del orador divino en los salmos. Si buscas con tu mente más íntima y llegas a la médula del más íntimo entendimiento por la gracia de Dios. Fin de cita. Como vemos entonces, está diciendo que los salmos están llenos de Cristo. Además de mostrar este espejo del alma nuestra, están también llenos de Cristo se puede decir, misterio, y hemos también de escudriñarlo para recibir este contenido. Y para concluir, creo que son muy apropiadas entonces las palabras de introducción de esta obra de Alcuino. Cito: encontrarás, pues, en los salmos, si escudriñáis con mente atenta y llegáis a un entendimiento espiritual, la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de la palabra del Señor, el Logos, el Verbo. En los salmos encontrarás una oración tan íntima, si la buscas con una mente atenta, que ni siquiera puedes imaginarla por ti mismo. En los salmos encontraréis una confesión íntima de vuestros pecados y una súplica completa por las misericordias de Dios y del Señor. En los salmos también encontrarás una íntima acción de gracias por todo lo que te sucede. En los salmos confiesas tu debilidad y miseria, y por todo esto mismo despiertas la misericordia de Dios hacia ti. Porque encontrarás todas las virtudes en los salmos, si mereces que Dios te revele los secretos de los salmos. Bien, pues esto es lo que ha dicho pues uno y otro, pues Atanasio y también Alcuino, muy remotos, ¿no?, del siglo III y del siglo VIII, acerca del uso de los salmos por los cristianos. Bien, pues ahora pasamos al tercer punto, ¿no?, el punto de los salmos imprecatorios. Llegamos entonces a esta cuestión difícil, a veces controvertida, acerca de los salmos imprecatorios, y en particular vamos a centrarnos en la cuestión de si se tienen que, en particular, cantar o no en el culto público cristiano o no.
hay un reflejo muy extendido en contra de los salmos en general y en contra de los salmos imprecatorios en particular. Y acerca de los salmos imprecatorios se considera que son inapropiados para el culto cristiano. Primero, por una cuestión, se puede decir, estética. No queda bien cantar este tipo de cosas. Por ejemplo, el final del Salmo 137. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos pagaste a nosotros. Bienaventurado el que tome y estrelle tus niños contra la peña. Si vienen visitas a la iglesia, pueden tal vez, seguramente, sentir extrañeza de oírlos. No concuerdan con el carácter general del tiempo en que vivimos. No se considera esto una espiritualidad correcta, el estar cantando y orando, por medio de los cantos, claro, este tipo de cosas. Pues el concepto que la gente tiene normalmente de piedad o de espiritualidad es algo totalmente suave, pacífico, inofensivo, en su sentido primario de la palabra inofensivo es sin ofensa, que no ofende. Segundo, pues, por una cuestión ética. Se considera que los salmos imprecatorios no concuerdan con el Evangelio, con las palabras de Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte, de perdonar y amar a nuestros enemigos. Y por esta razón se les considera estos salmos como anulados o abrogados por Jesús y el Nuevo Testamento. O como mínimo, que estos salmos no se pueden usar de ninguna manera en el culto público a Dios. Por lo que, en buena lógica, tampoco en el privado. Esta es la manera más simple de, comillas, resolver el problema. De hecho, por ejemplo, la liturgia romana, hemos dicho de la liturgia de las horas, en la liturgia romana nunca se usan los salmos, por ejemplo, 58, 83 o 109. Pues por estas dos razones, la estética y la ética, sin duda los salmos de la Biblia han sido reemplazados por las canciones e himnos de composición humana. ¿Y qué podemos decir acerca de esto? Pues que no se puede prescindir de los salmos, de todos los salmos de la Biblia, incluido pues los imprecatorios, también para la piedad cristiana, y que no hemos de tener reparos en cantarlos. Eso sí, hemos de cantarlos, como dice el Salmo 47, versículo 7, cantar con inteligencia, sabiendo lo que cantamos y para lo que cantamos, para qué lo cantamos. No se puede dejar de cantar estos salmos imprecatorios porque no se trata solamente de unos salmos en particular, por ejemplo, el 35,
58, 83, 109 o el 137 que hemos citado, es que si vamos a ser consistentes, no se podrían cantar los salmos en absoluto porque el elemento imprecatorio está presente de una manera o de otra desde el Salmo primero, que habla acerca del bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. No se podría cantar hasta el 149, que habla de los miembros del pueblo de Dios que tienen espadas de 12 filos en sus manos para ejecutar venganza. No se podrían cantar. Están de una manera o de otra, está tejido, forma parte de la malla, del tejido de los salmos. Lo mismo entonces, en segundo lugar, sería aplicable para la lectura de los salmos. La lectura pública y también la personal, la privada. Porque si los salmos no son apropiados para el canto en la iglesia, entonces tampoco son apropiados para leerlos en los cultos de la iglesia. O si se quiere entonces leer solamente versículos sueltos. Y entonces parar y dejar de leer o de cantar al llegar entonces a un elemento imprecatorio o de juicio, lo cual no puede ser. De hecho, este prejuicio en contra de los salmos, de la llamada imprecación en los salmos, acaba, como vemos, siendo altamente denigratorio para la dignidad de la Biblia como palabra de Dios. Implícitamente es una acusación de que la Biblia enseña cosas crueles, inmorales o directamente malas. Pero la idea que quiero expresar con fuerza es que esto es una acusación injusta en contra de la Biblia, la palabra de Dios y el libro de los Salmos. Una acusación que expresa claramente un prejuicio marcionita, de Marción, en contra de los salmos. Conocemos a Marción, el herético del siglo II, que llevó al extremo esta oposición al Antiguo Testamento, al Dios del Antiguo Testamento, que no solamente Marción declaró nulo el Antiguo Testamento para los cristianos, sino que, por pura coherencia, fue muy lógico, procedió a extirpar todo lo que del Antiguo Testamento se encuentra en el Nuevo Testamento. Y así pues se quedó solamente con un solo evangelio y con algunas cartas de Pablo, y esto depuradas. Según Marción, el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios que el del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, justiciero y malo, pero el Dios del Nuevo Testamento era todo bondad. Esto es una herejía y ha sido justamente rechazado por la Iglesia a lo largo de todos los siglos. Pero fijémonos que nuestro rechazo a leer o cantar o usar los salmos equivale entonces a esto mismo.
La idea que quiero dejar entonces en este punto es la idea central en el elemento imprecatorio y de los salmos imprecatorios en la Biblia es la idea de la justicia. De la justicia. Dios es justo. Dios es infinita justicia. Y estos salmos llamados imprecatorios son una oración invocando al Dios justo y a la justicia infinita de Dios. Fijémonos en este punto que lo dijo Tertuliano en su libro Contra Marción, en su libro segundo. Si se considera que la justicia es mala, todo lo que estamos diciendo del Antiguo Testamento y de los Salmos, si se considera que la justicia es mala, entonces se está afirmando que la injusticia es buena. Que la injusticia es buena. Si la justicia de Dios, y también entre los hombres, se considera mala, inmoral, etc., entonces lo que se tiene que hacer es la injusticia, porque ella es el bien. ¿Y qué dice Pablo, no? A esta idea, a este punto, ¿no? De aquellos que dicen hagamos males para que vengan bienes. Dice, la condenación de los tales es justa. Nos damos cuenta del gran problema teológico y espiritual que trae esta posición. Entonces, ¿por qué debemos usar, es decir, leer o cantar estos salmos? Pues brevemente, primero, porque estamos adorando el atributo de la justicia de Dios. En ninguna otra composición humana se canta acerca de la justicia de Dios. Los hombres rehuimos la justicia de Dios. Desde la caída en Adán, que se escondía en Edén, ¿no? Rehuimos la justicia de Dios. Sin embargo, ella es inevitable. Esta famosa petición de estrellar los niños en contra de la peña, que es lo que dice el Salmo 137:8, es precisamente lo que los enemigos del pueblo de Israel hicieron. Vemos en Segunda de Reyes, capítulo 8 y versículo 12. Segunda de Reyes, capítulo 8 y versículo 12. Llegamos. Es Hazael, pero bueno, era el rey de Asiria, pero es lo mismo. Mismo elemento, dice. ¿Por qué llora mi señor?, dijo Hazael. Él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. En Lamentaciones vemos el libro de Lamentaciones, capítulo 1 y versículo 16. Allí leemos: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Mis hijos son destruidos. O en el capítulo 5, versículo 11 al 14. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá.
A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la peña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. La retribución es la idea misma de la justicia. El ojo por ojo es dar conforme a el daño, el mal recibido. Conforme a lo que han hecho, no más, lo cual sería injusto, pero tampoco menos, que también sería injusto. Si no, no hay justicia. Y recordemos, Jesucristo nos salva por gracia, pero cumpliendo toda justicia. Estamos de acuerdo que todos estos temas no son el mensaje del Evangelio, pero es el mensaje de la ley de Dios y de la justicia de Dios. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la gracia de Dios y de la bondad de Dios. Pero la justicia de Dios no es mala. La justicia de Dios va juntamente con la bondad de Dios. Son dos mensajes distintos, pero la justicia de Dios no es mala. Y Dios nos salva por gracia en cuanto a nosotros, pero cumpliendo toda justicia por la obra de justicia de nuestro Señor Jesús, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y así su obediencia activa nos es imputada en la justificación y su justicia pasiva, recibiendo el castigo justo por nuestros pecados. Es lo que nos libra a nosotros de la ira venidera por nuestros pecados. En segundo lugar, ¿por qué tenemos que usar estos salmos? Pues porque en estos salmos no estamos hablando ni tenemos que estar pensando, por supuesto, en nuestras, entre comillas, enemigos o las personas con las que podamos tener problemas, algún tipo de problemas, si es que lo tuviéramos, sino que estamos hablando de nuestros enemigos espirituales, el diablo, la carne, el mundo. Cantar entonces estos salmos teniendo en mente esto es cantarlo con inteligencia, decíamos, y se corresponde entonces con el oficio de Cristo, sentado a la diestra de Dios como nuestra cabeza. El Catecismo de Heidelberg, la pregunta 51, nos dice: ¿de qué nos sirve esta gloria de Cristo en nuestra cabeza? Y dice, primero, para que su Espíritu Santo derrame en nosotros, sus miembros, los dones celestiales. Y segundo, dice, para protegernos y ampararnos de todos nuestros enemigos. O la siguiente pregunta, la 52, que habla de la condenación final de nuestros enemigos en la segunda venida de Cristo. La pregunta: ¿qué consuelo te ofrece la vuelta de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? Respuesta: que en todas las miserias y persecuciones, con plena confianza, espero del cielo como juez a aquel mismo que primeramente se puso delante del juicio de Dios por mí y alejó de mí toda maldición. Y dice, el cual echará a todos los enemigos suyos y míos. Los enemigos suyos
y míos, en las penas eternas, y a mí, con todos los elegidos, me conducirá al gozo del cielo y a la gloria eterna. Vemos entonces, por consiguiente, los salmos son netamente escatológicos. No hemos de mirar el cumplimiento de estos salmos en nuestra vida, sino estos salmos apuntan directamente a la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él, que será también el día de la condenación final de los impíos. Y en tercer y último lugar, cantar estos salmos y todos los salmos en general nos recuerda que el lugar del creyente y de la Iglesia en esta vida es lugar de aflicción y tribulación. En Apocalipsis capítulo 7 y versículo 14, los que han salido de la gran tribulación son simplemente los fieles que han salido de esta vida. Y en 2 de Timoteo 3:12 dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tal vez, seguramente, el haber dejado de cantar estos salmos ha hecho que no nos venga a la memoria que nuestro lugar aquí en la tierra es seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que son los pasos de la Iglesia bajo la cruz, para que luego reinemos con Él en gloria. Como dice el 2 de Timoteo 3, versículos 11 y 12, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Pues muchas gracias. Hasta aquí la conferencia palestra. Muchas gracias, Pastor Jorge. De nada. Gostaríamos então de agradecer ao pastor pela palestra, muito proveitosa, muito abençoadora. Espero que os irmãos aí também tenham visto o texto, né, que foi enviado em português. Também pode ser usado para ler depois, estudar melhor o assunto, certo? Tudo bem então, Eduardo? Mais alguma coisa, Eduardo? Seu microfone. Aula fantástica, e agradeço ao pastor Jorge Ruiz por essa aula maravilhosa. Muito bom mesmo. Amém. E será que dá para responder? Ver se tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta, irmãos, aqui sobre os salmos e a piedade cristã? Acho que as que tinha aqui responderam, né? Sim, tinha uma já foi respondida. Acho que não tem perguntas. Eu quero dizer que a gente sorteou uma vaga do nosso curso de Teologia Histórica. Quem ganhou foi o Lucas Moreira. Eu já falei aqui com ele. Ele entrou aqui rapidinho. Ele agradeceu. Então, ele ganha uma bolsa aí. E amanhã nós vamos ter uma outra aula, outra palestra. Também vamos sortear mais uma vaga também, integral. Amém? Então, quero agradecer aí a todos que participaram. Os irmãos aí também de Portugal, aí, da Califórnia, aqui do Brasil. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Joelson, e ao pastor Jorge Ruiz por essa oportunidade de nós nos desfrutarmos com este ensino. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí. Muitas graças. Então é isso, né, Eduardo? Vamos terminar. É isso. Uhum. Então, amanhã, nossa próxima palestra é às 15h aqui, horário de Brasília. Amém, meus irmãos? Tenham uma boa noite aí a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor, um abraço. Gracias.